Hola, buenos días. Bueno, vamos a trabajar entonces con vectores. Vamos a hacer que este audiovisual sea de apoyo a la clase 10 y de la cual estuvimos charlando sobre qué es un vector, ¿sí? Y cómo usarlo. Un vector es una estructura de datos, ¿sí? Es una forma de organizar los datos y contiene un tipo de dato, ¿sí? Si decimos que como decíamos, un vector es una estructura de datos, va a tener un tipo de datos y va a tener una cantidad de datos en este caso, ¿sí? Vamos a trabajar con vectores que deben definirse su tamaño al inicio de nuestro algoritmo, ¿sí? Hay lenguajes de programación que permite que el vector sea dinámico, es decir, que pueda aumentar la cantidad de elementos que tiene, y hay lenguajes de programación que los vectores se definen al principio su tamaño y no se pueden redimensionar o cambiar su tamaño en tiempo de ejecución del mismo. Nosotros vamos a realizar o vamos a trabajar sobre la base de que un vector es una estructura de datos que vale para cualquier lenguaje de programación, pero que la cantidad de elementos que puede almacenar no puede cambiar en tiempo de ejecución. Es fijo y se define al principio del programa. También, para decirle algo más sobre los vectores o reafirmar que contienen un tipo de dato. Por lo tanto, y ese tipo de datos debe ser homogéneo, ¿sí? Un tipo de dato es que un vector puede tener números enteros, números reales, caracteres o booleanos, ¿sí? Y que sean homogéneos, por ejemplo, si tiene números reales y representa las estaturas de las personas, no podría cargarle porque dejaría de tener sentido, coherencia, ¿sí? Lluvias, caídas, temperaturas máximas o mínimas, cotización de una moneda extranjera, ¿sí? Los datos que tienen deben ser homogéneos, deben representar, ¿sí?, los valores de un mismo tipo, no tipo de datos, de un mismo tipo de elemento o objeto que yo quiera representar dentro. Vamos con entonces con este ejemplo para utilizar vectores que dice diseñar un algoritmo que permita cargar por teclado los nombres de los estudiantes de un curso. Los cursos pueden contener un máximo de 25 estudiantes. Imprimir por pantalla los estudiantes cargados. Si vamos a utilizar una estructura de datos vector, como nos pide el ejercicio, y me dice que los cursos, que necesito cargar los nombres de los estudiantes, sé que el tipo de dato que va a contener el vector son nombres, o sea, son cadenas de caracteres, y que como máximo puede contener un curso 25 estudiantes, entonces no podría tener menos de 25, sí más, pero no menos de 25. Comencemos con eso. Entonces, ¿cómo definimos un vector? Primero vamos a definir el nombre de la variable que va a representar ese vector, que vamos a denominar nombre. Tiene que tener un tipo, como ya habíamos dicho anteriormente. Entonces definimos nombre como carácter. Y ahora esa variable nombre, ¿sí?, la vamos a identificar como un vector. Eso se hace con la palabra reservada en este interpretador de pseudocódigo PCInt como dimensión de nombre, y entre corchetes, ¿sí?, se define la cantidad de posiciones o elementos que puede llegar a contener. Nosotros vamos a decir que puede contener 25 elementos o hasta 25 elementos. Esto quiere decir que nombre en la posición 1 va a contener un nombre de estudiante, en la posición 2 otro nombre de estudiante, en la posición 3 otro nombre de estudiante, y en la posición 25, si hubiera 25 estudiantes, otro nombre de estudiante.
En la posición 26, si trato de acceder a la posición 26, va a arrojar un error el programa, pues la posición 26 no existe para el vector, porque ya la definí, son 25, y comienza en 1. En este interpretador de pseudocódigo PCInt empieza en 1. Yo puedo cambiar y otros lenguajes de programación pueden empezar en 0. Por lo tanto, 25 significa de 0 a 24. Para nuestro caso, y no confundir, son 25 elementos comenzando de la posición 1. Bien, si necesitamos cargar el nombre del estudiante mientras haya estudiantes, vamos a tener que realizar un ciclo. Y la única estructura que nos permite hacer ciclo o bucles que conocemos hasta ahora es el mientras. Entonces, mientras usamos la misma variable, mientras que seguir sea igual a S, vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle al usuario, ¿sí?, que ingrese un nombre de estudiante. Ingrese un nombre de estudiante, ¿sí? Y ahora vamos a permitirle ese ingreso por teclado con la instrucción leer. ¿Dónde almacenamos los estudiantes? En la variable nombre. Pero nombre es un vector, entonces vamos a tener que definir, ¿sí?, en qué posición del array vamos a guardar el nombre. Entonces vamos a decirle en qué posición tendríamos que guardar el nombre. ¿En la posición 1? ¿En la posición 2? ¿En la posición 3? ¿O en la posición 1, 2 o 3? ¿Sí? Va a depender del ciclo mientras. En definitiva, de la cantidad de ingresos que haya hecho o está haciendo. Es decir, si es el primer ingreso, va a ser la posición 1. Si es el segundo ingreso, la posición 2. ¿Y eso cómo lo sé? Y no lo sé a menos que pueda definir, ¿sí?, en realidad lo puedo hacer identificando la posición con el nombre de una variable. Y que esa variable vaya cambiando su valor desde 1 hasta 25, que se corresponde con la cantidad de ingresos que está realizando. Entonces vamos a definir esa variable. Tenemos dos variables poder definir. La variable seguir, lo vamos a hacer, definir seguir como entero y también, ¿sí?, y como entera. Vamos a inicializar la variable seguir vamos a inicializarla con el valor s para que entre sí o sí en el ciclo mientras, ¿sí?, la primera vez. Vamos a inicializar también la variable i para que su valor contenga 1, o sea, la primera posición del array. Fíjense, la variable i tiene el valor 1, la primera posición del array. El ciclo ingresa al ciclo mientras, pues seguir vale s. Le pide que ingrese un nombre al usuario. Cuando se ingresa el nombre por teclado, se guarda en la posición del array i, que vale 1. Entonces, nombres en la posición 1. Una vez hecho esto, yo debo incrementar el valor de la variable i para que en la próxima iteración i valga 2, la otra posición del vector, pues si no cambio la posición del vector siempre guardaría los datos en la misma posición, por lo tanto quedaría el último dato guardado.
Entonces i es igual a i más 1. Y ahora, y como siempre, debo preguntar si se desea seguir. Entonces, para ello, vamos a cerrar esto. Para ello, vamos a preguntarle al usuario, escribir, desea ingresar otro estudiante. Y ahí debo leer, seguir, como ya lo venimos haciendo en más de una ocasión. Bien. Si leer es igual, si seguir es igual a S, continúa. Si no, sale del ciclo. Bien. Esto sería la carga del vector. O sea, yo estoy cargando el vector mientras el usuario desea ingresar datos, cargo el vector. Podríamos ver si esta parte del algoritmo funciona. Solo que no vamos a ver cuál es su salida, la impresión por pantalla, la otra parte que pide el ejercicio, ¿verdad? Si esta es la carga y funciona, no vamos a ver la impresión porque no está hecha, no estamos imprimiendo el contenido del vector por pantalla. ¿Sí? Entonces podríamos ver hasta acá qué es lo que está pasando. Está arrojando un error, ¿sí? ¿Sí? Está diciendo que error, no coinciden los tipos, ¿sí? No coinciden los tipos. Prestemos atención a esto, ¿sí? Dice que en la línea 9, aquí hay un error, ¿sí? Donde no coinciden los tipos. Es verdad, no puedo definir, o puedo hacerlo, pero arroja este error. Seguir es una variable que está definida como entero, pero a seguir le estoy dando un valor carácter. Por lo tanto, esto no va aquí, ¿sí? Y debo definir a seguir, debo definir a seguir como carácter. ¿Vale? Ahora que es un carácter, la puedo inicializar con un carácter. Ahora que es carácter, la puedo inicializar a la variable seguir con un carácter. Vamos a darle ejecución, ¿sí? Acá está el color negro de fondo de la ventana de ejecución, es porque se lo cambié para que resaltara y se viera mejor, ¿sí? Aquí dice ingrese, el nombre del estudiante, que es esta leyenda que está aquí abajo, ingrese el nombre del estudiante, ¿sí? El nombre del estudiante le vamos a poner María. ¿Desea ingresar otro estudiante? Sí. Juan. Enter. ¿Desea ingresar otro estudiante? No. Ejecución finalizada. Fue lo que se hizo, ¿verdad? Fue lo que se hizo. Se ejecutó este ciclo. Se le dijo, ¿desea continuar? No. Termina, no hay otra instrucción. Se terminó el ciclo. Bien. Si yo quisiera imprimir ahora por pantalla lo que cargué, lo que fuimos cargando por teclado en el vector nombre, en sus distintas posiciones, ¿sí? Tendría que saber cuántas posiciones del vector fueron cargadas. ¿Por qué? Porque si hago referencia a una posición del vector que no fue cargada, ¿sí? Contiene un valor nulo y el algoritmo va a arrojar un error. Entonces,
¿Cómo sé cuántas posiciones fueron cargadas en el vector? O sea, en definitiva, cuántos nombres fueron cargados. Y lo tengo en la variable i. La variable i me dice cuántas veces se ejecutó este ciclo, por lo tanto, cuántos nombres han sido cargados en el vector. ¿Sí? Hay un pequeño detalle que lo vamos a ver en tiempo de ejecución para que ustedes vean cuál es el error. Por ahora yo no lo voy a hacer como que se me pasa de alto, como otras cosas se me pasan de alto, pero en este caso yo ya sé cuál es el error que se va a venir, pero en un principio decimos que la cantidad de posiciones que fueron cargadas o inicializadas en el vector o que tiene un nombre de estudiante cargado es sí. Por lo tanto puedo decir mientras j, estoy inventando otra variable, j sea menor o igual a i, que es la cantidad total de posiciones del vector cargadas con nombre, a ser. ¿Sí? Voy a definir una nueva, como definí i como entero, voy a definir j como entero, ¿sí? Y a j también le voy a dar el valor 1. ¿Para qué voy a utilizar j? Nuevamente, como control, j se va a ir incrementando de 1 en 1, la voy a ir incrementando de 1 en 1 hasta que llegue al valor de i. ¿Por qué hasta el valor de i? Porque son todas las posiciones del vector que tienen nombre de estudiantes. Las demás posiciones no tienen nombre de estudiantes. Entonces, voy a mostrar por pantalla el nombre de los estudiantes. Bien, voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir el nombre de los estudiantes. Los estudiantes están en un vector. Por lo tanto, en la posición 1 del vector va a haber cargado el nombre de un estudiante. En la posición 2, otro estudiante. Bueno, con el mismo criterio, le voy a decir nombre en la posición no i ya, porque i, recuerden, contiene, si se cargó 15 estudiantes, contiene el número 15. No le puedo decir i. Voy a utilizar la variable j, que es la que empieza en 1, es la que comienza con 1. Entonces voy a decir en la posición j. Y si ahora incremento j, j es igual a j más 1. Por lo tanto, mientras j valga de 1 en 1, valga menor o igual a i, que es la cantidad total de nombres ingresados en el vector nombre, yo voy a imprimir ese nombre. Vamos a ver qué sucede. Bien. Primer nombre cargado, María, Juan, perdón, ¿sí? Debía responder otra cosa. Debía responder, acá donde dice desea ingresar otro estudiante, debía responder sí. Observen que, por ejemplo, no se contempló si ingresaba otra tecla distinta a S. Por lo tanto, el algoritmo, si se ingresa cualquier tecla distinta a S para continuar, asume que termina la ejecución. Vamos a cerrar nuevamente esto, vamos a ejecutarlo. Vamos a decir, ingrese un nombre de estudiante. Va Walter. Pedro. Vale, de nuevo, ¿desea continuar? Sí. María. ¿Desea continuar? No. Y ahí imprimió el nombre Walter y el nombre María. Aparentemente hasta acá no da ningún error.
Vamos a limpiar un poquito esta ventana de ejecución, es lo que el usuario ve. Entonces vamos a separar la entrada, ¿sí? la carga del vector de lo que es la salida del vector. Y eso lo hago usando la instrucción borrar pantalla. Entonces, antes de imprimir el vector voy a usar la instrucción borrar pantalla. Y puedo decirle al usuario de este sistema o de este algoritmo lo que está haciendo el algoritmo. Entonces voy a ingresar la leyenda: los estudiantes cargados son ... ¿Sí? Vamos a ejecutarlo. Ingrese el nombre de estudiante. María. ¿Desea continuar? Sí. Pedro. ¿Desea continuar? Sí. Alberto. ¿Desea continuar? Sí. Elsa. ¿Desea continuar? No. Debería limpiar la pantalla. María, Pedro, Alberto, Elsa. Bien. Así pudimos recorrer mientras el usuario desea ingresar un nombre, guardar el nombre en una estructura de datos denominada vector, que contiene varios elementos que son homogéneos, o sea, del mismo tipo. En este caso, vector es una estructura de datos que contiene elementos del mismo tipo, que es de tipo carácter. El algoritmo completo es este, ¿sí? Y esta forma de recorrer un vector, ¿sí? Vale para cualquier vector. Bueno, espero que le haya servido y nos vemos en un próximo video.